Creo que ya estamos. Ok. Bueno, hoy estamos en una sesión muy importante. De hecho, ya estamos a punto de cerrar este bloque de comunicación. Y durante todo este bloque vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hemos visto, simplemente para recordar. Iniciamos viendo temas muy simples que es sinónimos y antónimos. De ahí pasamos a lo que es un ensayo, la estructura. También vimos polisemia, claro que sí. De ahí vimos los tipos de fuentes confiables y también cómo encontrarlos, algunas páginas que yo les pasé. Vimos estructura de textos también, literarios y no literarios, que si se acuerdan tenemos estos dos que se diferencian principalmente porque en unos tratamos cosas objetivas y en otras subjetivas, básicamente. También vimos algunos ejemplos de estos textos y su estructura, como poemas, canciones, textos en prosa, guiones también. Las diferencias como básicas que hay entre, por ejemplo, un guión de cine y un guión de teatro. En las fuentes confiables vimos que la utilidad de estas precisamente es a partir de ellas obtener información que sea enriquecedora para lo que estés explicando o investigando, que sea real, que tenga cosas que la sustenten, que no solo sean simples pues, datos ahí, pues nada más por poner. También vimos cómo podemos identificar a grandes rasgos eso, tan solo viendo si es la página de una página universitaria o de una organización. ¿Cuáles son las maneras en que por lo regular estos textos están escritos? Que obviamente es en prosa, porque vimos que la información o el conocimiento por lo regular se escribe de esta manera porque esa estructura es útil para eso. No es que tenga que ser así, sino es que dentro de lo que nosotros hemos visto, la estructura responde al contexto y al propósito. El propósito de un texto de investigación es precisamente explicar conocimiento y la mejor manera es hilar ideas párrafo por párrafo. Si escuchan que hablo un poco más suave es porque no quiero hacer mucho ruido, pero espero que se escuche. Por lo que veo, sí. Ahora bien, nosotros estamos en el bloque de comunicación. No solo es la materia de español que nosotros hemos llevado toda la vida. Comunicación se refiere precisamente a eso, en que hay maneras visuales, hay maneras textuales, de voz, visuales incluso, en que cómo nos comunicamos. Tan solo la organización de los textos es una manera visual de comunicar. Si yo te estoy escribiendo un texto en cierto orden, es porque quiero comunicar de alguna manera algo. Si escribo utilizando ciertas palabras y omitiendo otras, estoy queriendo comunicar esto y no esto. Eso es lo importante dentro de este bloque. Sé que es raro como empezar con esta pequeña reflexión antes de ver el tema, pero considero que debemos de sentir que ya hemos avanzado y que no solo hemos visto cosas por ver. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante junto con la siguiente sesión, que es acerca de la oratoria. Ahora bien, creo que todos hemos tenido contacto con oratoria de una manera. Con oratoria primero me refiero a cuando tú tienes un tema que quieres exponer o debes de exponer frente a un público. El que sea. Disculpa. Ahora bien, este público puede ser tanto otros alumnos, profesores, padres, lo que sea. ¿Por qué le decimos oratoria? Porque precisamente es así como tenemos la estructura de poesía y de canción para narrar algo o la de un cuento para narrar ciertas cosas. Hay cierta estructura de la oratoria, hay cierto como maneras de hacer que tu audiencia te escuche. Porque la diferencia entre este tipo de comunicación a la que hemos visto
es que en principio, principalmente esta, a la hora de llevarse a cabo, no es escrita. Sí puede ser escrita en cuestión de hacer un guión, que ahorita vamos a explicar, pero a la hora de presentarlo, lo que importa es cómo se dice, qué se dice. Es la interacción en vivo con los que te están escuchando. Eso es muy importante. Los demás textos no nos daban esa oportunidad de, en el momento que estoy escribiendo es al que me está leyendo. Eso no ocurre con los textos. Los textos siempre tienen una, ¿cómo se puede decir? Un periodo de tiempo en el que son escritos hasta que son leídos. No es retroalimentación directa. En oratoria sí tenemos esa oportunidad de tener retroalimentación directa, lo cual puede ser más complicado o más fácil dependiéndolos. Puede ser más complicado en cuestión de que si te equivocas, pues no puedes corregir, que eso lo vamos a ver, o no puedes tener la libertad de expresarte solo para entenderte a ti y de ahí volver a escribir el texto. No, aquí tienes que decir las cosas para que sean entendibles desde un principio. Vamos a iniciar como siempre. Antes de por qué vamos a ver esto, más bien, antes de esto, vamos a ver por qué vamos a ver esto. ¿Para qué sirve? La oratoria no solo es esa cuestión formal en donde se utiliza en modelos de MUN, o sea, de Naciones Unidas, o cuando hay un concurso de oratoria. No, la oratoria realmente la utilizamos todos los días para convencer personas, que eso es importante, la oratoria, por lo regular, va a buscar persuadir. Vamos a seguir hablando de esto, pero eso va a buscar, permítanme. Listo, ya estoy de vuelta. Eso, ok. ¿Por qué vamos a ver oratoria? Bueno, lo principal es que una de las maneras en que las personas por lo general nos comunicamos es con la voz. Es con la voz y nosotros, que no solo es lo que decimos. Es muy importante esto. En este punto, antes de todo, me gustaría que si están viendo este video estuvieran notando cosas, porque con el ánimo de hablar de oratoria, este tema no va a tener tanto apoyo visual. ¿Por qué? Porque necesito que incluso vean mis gestos. Vamos a ver ahorita una pequeña sección de Canvas, pero me voy a apoyar mucho de lo que están viendo, de cómo me estoy expresando. Ok. La oratoria, si bien nos sirve para persuadir, no con solo el hecho de estar hablando ya estamos lográndolo. No, requerimos cierta información, requerimos cierto orden. ¿A qué me refiero? El porqué de que estamos viendo este tema es porque así funcionamos las personas, básicamente. Como he dicho, siempre el contexto lo es todo y nosotros somos personas en que entendemos de mejor manera si nos comunicamos uno al otro. Podría suceder que lográramos comunicarnos activamente a través de un texto, de un mensaje, de lo que sea, pero creo que todos estamos de acuerdo que no es lo mismo la interacción uno a uno que luego las personas tenemos a la interacción que podemos llegar a tener a través de un medio que no es, que no tiene retroalimentación a la vez de que se dice. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues hay muchas cosas, principalmente porque al final de cuentas somos seres que respondemos a estímulos y hay estímulos que nos estimulan más que otros.
Es más estimulante ver a alguien visualmente, escucharlo en vivo, que escucharlo a través de una grabación o leerlo, simplemente. La oratoria no es esa cosa académica en donde tú preparas un tema súper complicado que quizá ni sientes ni te importa y lo expones. No, la oratoria es más allá, la oratoria es el arte de hablar. No vamos a profundizar mucho de esto, pero pues mucho de lo que vamos a ver ahorita viene desde la época de los griegos, que ellos empezaron a andar más en esto de la oratoria. No vamos a ver mucho de esto porque eh, aunque vamos a basarnos mucho en ese pensamiento occidental de la comunicación, lo importante creo que es la sustancia y no tanto la historia que hay detrás de eso. Vamos a ver un poquito, pero no es muy necesario para lo que vamos a hacer. Básicamente por eso estamos viendo oratoria, porque es importante comunicarnos no solo en cuestiones textuales, también es importante comunicarnos así, uno a uno. ¿Ok? Pues voy a compartirles el módulo. Vamos a darle a compartir pantalla. Vamos a ver. Aquí está. Creo que... Vamos a ver. Creo que ya se está compartiendo, sí. Vale, vamos acá. Ok. Nos citamos aquí en esta... En el módulo que, bueno, si recuerdan, es en Canvas. Ustedes tienen acceso a este módulo. Es tema 7.1, comunicación verbal y no verbal. Vamos a empezar poco a poco. Creo que vamos a usar esto porque me parece bastante asertivo y no requerimos mucho apoyo visual porque vamos a estar explicando. Ahorita, básicamente, esta frase es lo que acabamos de ver, que la comunicación puede ser verbal y no verbal. Verbal es literalmente usar la voz. Y no verbal se refiere a comunicar con otros aspectos, con aspectos visuales, sonoros, con otro tipo de sentidos. Cuando alguien te acaricia de esta manera, ¿qué te está comunicando? Cuando alguien te pega, ¿qué te está comunicando? Es eso. La comunicación no solo es lo que se dice, sino las demás cosas que nos estimulan. ¿Ok? La comunicación no verbal, si lo desglosamos, entre otras cosas, incluye la corporal, que básicamente es lo que estoy haciendo ahorita, lo que he estado haciendo desde el inicio de las clases, que es, en este caso, estoy viendo constantemente a la cámara, estoy moviendo mis manos al hablar, estoy de alguna manera intentándome tener ciertos gestos no tan agresivos, que muchas vamos a hacer ver bien a qué se refiere esa palabra y por qué agresivo no es malo. Esto es la expresión corporal. Ahorita no me ven como estoy, pero estoy sentado, estoy recto, estoy viéndolos a ustedes. Es importante eso, es muy importante porque lo pasamos muy de lado y ciertamente sí comunican cosas. La proxemia o proxemia, uso del espacio físico o escenario, eso es muy importante. De nuevo, no somos máquinas, somos personas que necesitamos de estímulos. ¿Qué es más impactante? ¿Que alguien hable con un micrófono en un foro muy grande o que alguien te hable en tu casa muy cerca? Pues depende del contexto, ¿no? Depende de lo que se te quiere hacer sentir. No es mejor estar en un auditorio a estar en un cuarto con pocas personas. Es diferente. Quizás en uno transmitimos grandeza, empoderamiento a todas las personas y quizá en un cuarto expresamos intimidad, cercanía, confidencia, por ejemplo. Es también importante. Olores, pues bueno, es muy obvio. No es lo mismo estar dando un discurso al lado de un baño a estar en no, yo qué sé, en una florería, por ejemplo. Sensibilidad de la piel. Eso también es importante. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, van a comer a algún lugar y hace mucho calor. ¿No les pasa que disfrutan menos, que ya se quieren ir? O al contrario, hace mucho frío, que comamos rápido porque hace mucho frío y ya vámonos. Eso es importante.
Tiene que ver también con el lugar espacio físico, porque pues, por lo regular es con lo que nos rodea. Pero también es importante separarlo porque habla de otro tipo de sensaciones, más allá de las visuales. Es importante porque a veces debemos de buscar la comodidad del espectador en muchos aspectos para que entonces ahí te logre escuchar, porque si no, es más difícil. Aunque puede ser el mismo mensaje, de hecho, de la misma forma, si el lugar y las sensaciones que tiene el espectador no lo favorecen, no le va a llegar de igual manera tu mensaje. Y al final, los iconos. Podríamos estarnos deteniendo hablando de esto, de símbolos, signos y señales, al menos otras 3 semanas. Esto es muy importante. A la hora de dar un discurso, nosotros tenemos símbolos. ¿A qué me refiero con esto? Esto es muy importante porque muchas veces no se habla de esto. Por ejemplo, eh, cuando están tomando protesta el nuevo presidente, cuando hay elecciones y gana un presidente y toma protesta para ser el nuevo presidente, se hace una ceremonia en donde se le otorga literalmente la bandera. Eso es un símbolo de que se le está dando una responsabilidad muy grande. De la misma manera tenemos símbolos a la hora de hablar incluso. Yo no estoy de acuerdo en que siempre tengamos que ir formales en un discurso, pero sí entiendo el motivo, porque la manera en que incluso te vistes comunica ciertas cosas porque simbólicamente representa, por ejemplo, si estamos en un lugar donde vamos, o sea, va a sonar gracioso, pero hablando de los derechos de, por ejemplo, un grupo de payasos, no podemos ir vestidos de traje. Si somos un payaso que quiere hablar por la voz de los demás, no podemos ir vestidos de traje. No podemos, porque simbólicamente nos estaremos distanciando de nuestros compañeros y de las demás personas. No, si queremos hablar de eso, tenemos que ir vestidos de la misma manera. Así, dando un discurso como un payaso. Y suena muy gracioso y lo que sea, pero es una analogía de lo que otra cosa podría suceder. Por ejemplo, si soy un obrero y quiero hablar, tener la voz de otros obreros, no puedo ir vestido de traje a una oratoria muy grande porque voy a generar distancia entre mí y mis espectadores. Y solo es por el símbolo, por lo que significa ponerse traje en ese contexto. Entonces, no siempre se pone traje, pero tampoco siempre se pone lo que quieres. Es una cosa de comprometerse, es un arte realmente. Muchos tipos de arte te requieren compromiso que podría parecer no necesario, pero que realmente contribuye. Me detuve ya mucho en este tiempo, me detuve mucho tiempo en este punto, porque es muy importante. Si les interesa, les invito a que busquen videos de semiótica. S-E-M-I-O-T-I-C-A, semiótica. Es muy interesante. Yo he tomado una clase de eso por unos 5 semanas, más o menos, y no es cierto, por todo un semestre, y me cambió la vida. La semiótica es muy importante y más si se van a dedicar al arte. Yo nada más digo. Ahora bien, ¿hay lenguaje corporal bueno y malo? Pues no, depende del contexto. El lenguaje corporal incluye desde ser suave en los modos en que transmites, como lo estoy haciendo yo, a ser agresivo. Agresivo no quiere decir violento. E incluso, desafortunadamente, la violencia es una manera de comunicación verbal. Lo es. Sea lo que sea, es una manera de comunicación no verbal. Ok, ¿cómo vamos? Bueno, vamos bien. Vamos a seguir. Vale.
Vamos a bajar. Los apoyos no verbales son todos los recursos que acompañan el lenguaje oral y que utiliza el orador para poder llegar a su mensaje a su público, complementando lo que quiere transmitir. Por ejemplo, tenemos postura, uso de manos y expresiones faciales, contacto visual y ya. ¿Por qué nos marcan esto? Bueno, porque es lo básico de lo que nosotros nos vamos a encargar por lo regular. Podemos estar en un lugar pequeño, cerrado, frío, caliente, lo que sea, pero lo que es importante muchas veces controlar es cómo estamos nosotros. Que siempre tengamos que hacer ciertas cosas, eso no es cierto. Depende de lo que digamos. Por ejemplo, si voy a hablar de un tema serio, pero no dramático, puedo estar con una postura suelta, moviéndome mucho, incluso moviéndome alrededor, alzar un poco la voz, pero tampoco poner esa voz como artificial formal. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que un buen orador no es el que en todos sus discursos usa la misma voz, los mismos gestos o no, pues hoy vamos a ver esto y vamos a... No, eso no es un buen orador. Creemos que eso es un buen orador, pero eso no es un buen orador. Un buen orador es el que te logra convencer de una idea. Ese es el buen orador. De cualquier forma. Muchos hemos visto entrevistas de gente que admiramos y ni siquiera tienen que hablar de cierta manera para que nosotros estemos de acuerdo. Simplemente tienen que ser ellos. Eso es muy importante. ¿Por qué es tan importante ver esto? Porque si se fijan, la oratoria combina dos cosas. Es un concepto en donde dos mundos se unen. El mundo de lo no literario y lo literario. ¿Por qué? Porque es importante lo que decimos y que muchas veces está constatado con lo que, con argumentos, con datos, con información, pero la manera en que lo entregamos es muy artística. ¿Por qué digo de esta manera? Porque si no lo fuera, solo nos pararíamos a decirlo y así no somos los humanos. Nosotros necesitamos de muchas cosas para poner atención. Como toda la vida, no se debe de abusar. No podemos estar cambiando de postura. Es que aquí es un tema muy importante. Si tu tema lo requiere, tú puedes abusar de cualquier recurso como quieras. Pero es lo importante, si es que tu tema lo requiere. El medio atiende a lo que se quiere decir. La forma va dada por el mensaje. Si estoy hablando con niños, pues igual sí debo de moverme de aquí para allá y llamar su atención y incluso salirme del escenario y ponerme a su nivel y lo que sea. Pero si estoy hablando, por ejemplo, con adultos, quizás si hago eso me voy a ver ridículo ante ellos. Que lo sea o no, eso depende, pero quizá ante ellos yo me vea ridículo. Muchas veces no es que menos es más o más es más, sino que lo justo es más. Lo justo es lo que le da a tu discurso lo que debe de tener. No sé si ustedes vean comediantes, pero básicamente eso hacen. Hay comediantes donde sus maneras son más exageradas porque sus chistes lo requieren y es gracioso por eso. Y hay otros comediantes en donde se paran y solo cuentan chistes así y aún así dan risa porque sus chistes no requieren de tanto actuación, podemos decir. A mí me ha tocado en lo largo de mi universidad tener compañeros en donde a la hora de dar un discurso van de un lado u otro o están constantemente viendo qué decir a las diapositivas con una posición no muy segura y diciendo las cosas como sin ganas, a otros que te hablan como si fueran presidentes. Y no, no es ni una ni otra, es un equilibrio. A veces sí vas a tener que hablar de una forma o a veces vas a tener que hablar de otra.
pero no se trata de hacerte un orador y hablar como orador, porque si hablas como orador, no vas a transmitir lo que quieres. Tienes que hablar como el discurso te lo pida. Tú eres el medio por el que el discurso fluye, por el que haces que las personas te atiendan. Por eso es muy, muy importante no pasarse con los apoyos no verbales, porque puedes llegar a desviar la atención de lo que hablas, puedes estar redundando en un tema y otro y volviendo y no llegando a ningún lado. Es muy importante. Ahora mismo, en esta misma clase, no lo parece, pero esto está planeado. Esta clase está planeada, tiene cierta estructura. De eso vamos a ver la siguiente clase, pero esta solo es la introducción a lo que es oratoria. Pero esta misma clase no solo es darla por darla, tiene cierta estructura, cierto orden. La manera en que yo me introduzco a ustedes es en cierta manera, no solo es hablar por hablar. Eso es lo importante. Muchas veces hay discursos muy buenos, incluso en internet, que son improvisados. ¿Por qué sucede eso? Pues por mil maneras, porque las personas sienten lo que dicen, porque no es necesario. Y eso no quiere decir que nunca es necesario, no. Entonces a fuerza siempre tengo que escribir lo que debo decir, tampoco. Depende el contexto. En este caso, yo organicé esta clase de esta manera porque para mí era importante tener cierto orden lógico al decir las cosas, para que no tuvieran mil conceptos regados en la cabeza sin un hilo. Creo que podemos ir cerrando esta sesión en que la oratoria y la manera en que damos discursos y nos comunicamos es muy importante para un mensaje. En este tema es donde unimos todo lo que sabemos hasta ahorita, aunque no lo parezca, porque la manera en que hablamos es natural. Nosotros las personas no escribimos cosas y hablamos, no, nosotros ya sabemos hablar, pero el que sepamos hablar no significa que comunicamos de la mejor manera. A mí me ha pasado mucho que estoy explicándole algo a un amigo o a mis papás y no me entienden y tengo que volver a explicarlo de otra manera para que me entiendan. Ese es el arte de hablar. Imagínense si a veces es difícil comunicarse con una persona que tienes aquí enfrente. Pues más difícil va a ser comunicarse con 10, 100 personas. Y eso no quiere decir que sea imposible, solo hay que encontrar la manera de hacerlo. Es algo en donde nosotros como locutores nos hacemos sensibles a lo que las otras personas sienten. No solo parloteamos y decimos cosas, no, realmente queremos generar una conexión de aquí para allá y de allá para acá. Por eso es muy importante, pues, tener en mente que la comunicación no solo es textos, no solo es tener teoría en la cabeza, no solo es tener más clases y ver si escribe bien una palabra o si gramáticamente está bien escrito algo, no. La comunicación es, puedes hablar de la manera que quieras, puedes insultar, puedes decir groserías, puedes ser agresivo, puedes ser violento, lo que sea. Pero si logras lo que quisiste, si logras comunicar lo que querías, eres un buen orador, eres un buen locutor. Ya podemos ponernos a discutir si lo que hiciste está bien o mal en cuestiones éticas, pero en cuestiones de que si eres bueno o mal orador, pues seguramente eres bueno. Tenemos miles de ejemplos de oradores buenos y malos en cuestión de ética, pero que en cuestión de oración son muy buenos. Lo más clásico que se cita es el discurso de I Have a Dream de Martin Luther King, en la parte como buena éticamente, ¿no? Y en la parte mala, pues tenemos lo más clásico, los discursos de Hitler. No hay que tener miedo a reconocer cómo oraban esas personas, porque aunque el mensaje puede estar bien o mal, lo importante es sacar habilidades de cómo hablan. Hay muchas cosas, por ejemplo, en ambos discursos, incluso más, más obviamente más en el Hitler, hay recursos en donde apelan
a cuestiones, a emociones oscuras, por ejemplo, de superioridad, e incluso, pues, violentas. Y esos recursos bien empleados pueden ser muy poderosos para realizar un cambio, que en este caso Martin Luther King los empleó. Tenemos también dentro de su mismo movimiento a lo que pasó con Malcolm X, que tenían dos posturas diferentes de lo que querían lograr. Su objetivo era el mismo. Su objetivo era que las personas negras pudieran estar libres, pero la manera en que lo hacían era radicalmente distinta. Radicalmente distinta. ¿Los dos eran buenos oradores? Seguramente sí. Seguramente ambos eran buenos oradores. ¿Tenían mensajes iguales? Pues quizá. ¿Tenían medios diferentes? Sí, efectivamente. Creo que esto sería todo. Muchas gracias por estar en esta clase. Espero que vean la segunda parte donde ya vamos a ver un poco de estructura, de un poco de conceptos importantes a la hora de dar un discurso y pues que no se les haya sido tan pesada esta clase, intenté no hacerla. Y pues muchas gracias. Cualquier cosa pueden mandar mensaje en el grupo de WhatsApp o agendarme una asesoría o más bien decirme que quieren una asesoría personalizada y la agendamos sin ningún problema. Gracias. Vamos a parar la grabación.